Bueno, pues buenas noches a las 8 de la tarde desde León. Vamos a hacer desde cada lugar en el que estamos pues una presentación para el tema de la filosofía y la ética en la educación secundaria obligatoria, puesto que estamos en un momento de máxima tensión en las redes. Hay movimientos de WhatsApp y grupos de Galicia y nacionales de toda España que están ahí intentando que la ética no se quede totalmente atrás y no se conforma, parece, el personal docente de filosofía con la materia de valores éticos porque supondría pues una catequesis o algo así, ¿no? Antes de nada, pues agradecer a Marí, que es la que nos posibilita la conexión técnica y además su apoyo pues moral, y ella está en Oviedo. También a la Fundación Gustavo Bueno, porque Teatro Crítico es una de sus programaciones, de sus múltiples facetas, y sobre todo, pues también, vamos, además de a los que estáis aquí, ¿no? Voy a empezar a hacer una pequeña referencia a cada una de las personas que estamos aquí. Empezaré por Marta Madruga y sí quisiera hacer un poco de propaganda, publicidad, porque parece ser que solo se publicita lo que sale en Antena 3 o en cadenas muy comerciales. Como que hay una sabiduría totalmente oculta, esotérica, podríamos decir, y no sale a la luz más que en 4 reseñas, y eso hay que difundirlo, porque hay en secundaria, ya que los 4 somos profesores de secundaria, hay mucho trabajo y mucho esfuerzo por parte de las personas que nos dedicamos a esta labor. Primero, Marta Madruga, que es una compañera que está afincada aquí en León y da clase en un instituto cerca en León. Y pues decir de ella primero que una de las cosas que más me gusta es su compromiso, pues no solo cuando ha escrito algún artículo en colaboración con otras compañeras, creo, defendiendo pues que la educación tiene que ser laica y echar un poco ya de la programación de la escuela pública pues a las religiones, etcétera. Y me acuerdo de una célebre carta que, bueno, pues venía un poco irónicamente a decir que cada uno se iba con su Dios y nosotros los de valores nos quedábamos pues con los que no dan ni a Yahvé ni a Alá. Sin extenderme mucho, quiero decir también que una de las cosas biográficas que también me alegro es haber ido ella y yo personalmente a hablar con miembros del Partido Socialista que estaban en la oposición para intentar que la filosofía fuera tomada mucho más en serio, y estuvimos hablando pues ahí en las Cortes de la Junta de Castilla y León. Esto pues para mí es muy importante. Además, bueno, pues también firmó hace tiempo una carta al consejero que nos contestó diciendo que la filosofía era muy importante. Y lo que quiero reseñar, además de Marta, es un libro en una editorial pues, que tiene mucho prestigio y muy importante, en Cátedra últimamente. Acaba de hacer de editar su tesis, creo, doctoral, titulada Feminismo e Ilustración. Es una investigación sobre la reconstrucción de la genealogía en la ilustración desde el punto de vista feminista, y trata de deconstruir, y yo creo que es de justicia hacerlo, el discurso hegemónico. Si luego queréis matizar algún punto, pero bueno, simplemente una breve sinopsis de nuestra biografía, porque si no, no acabaríamos debido a la cantidad de publicaciones y pues multitud de facetas que trabajáis, ¿no? Luego tenemos a Rosalía Romero, que gracias a Marta me puso en comunicación con ella y muy gentilmente pues ha optado, ha elegido pues participar en esta charla entre docentes. Es profesora de filosofía de secundaria y también en la Universidad de Sevilla, creo que en un máster de género, y tiene una tesis doctoral en torno al pensamiento crítico de Michel Foucault, Michel Foucault y la teoría feminista, aparte de multitud de otros libros y colaboraciones. Otro se me ocurre a Kate Millett, Género y Política, cuyo prólogo lo hace Celia Amorós. También una filósofa que creo yo que hay que, bueno, pues es que lo bueno de que tiene esto es que nos suenan nombres y a partir de esto pues nos sugiere no solo lo que hoy hablemos, sino que nos dice que hay filósofas en el Renacimiento como Oliva Sabuco, que es uno de sus libros, de Rosalía. Otro, Flora Tristán, Feminismo y Socialismo.
y otro, por decir alguno, porque hay más, pensadoras del siglo XX, etcétera, ¿no? Y finalmente, pues como tercer contertulio, aparte de mí, está Marco Antonio Núñez, del cual pues tengo el recuerdo de hace 20, creo 25 años. Yo fui su docente en Cáceres y le daba tanto historia de la filosofía como psicología, y eran 8 horas, cuando la filosofía era más tomada en serio, por lo menos desde el punto de vista de las horas, y no se había quedado en 3 y había 4, ¿no? Y esto es lo que quiero decir de mi antiguo, ahora amigo y antiguo alumno, que ya desde que yo lo tenía al lado, estábamos enfrente, él lo tenía aquí al lado, me sorprendía muchísimo su fascinación por la literatura, por el cine, por todo lo que fuera, vamos, pues la sabiduría, ¿no? Aparte de que es un lector voraz, yo no sé cómo tiene capacidad, con lo joven que es, para haber compuesto tanta obra y tanto que está por venir, ¿no? La tesis está, yo creo, realizando sobre Jacques Derrida. Hay bastantes títulos que voy a citar, pero bueno, voy a citar algunos, ¿no? Jacques Derrida y la historicidad en Martin Heidegger, otro Kripke, sentido y referencia, Pugnan y el realismo científico, y un largo etcétera. Simplemente decir que este año hemos tenido la suerte de estar juntos, estuvimos ahí en Cáceres, y me alegró sobremanera pues saber que afortunadamente las redes no valen solo para entretenerse con videojuegos, sino también valen para acercarnos, puesto que de otra manera hubiera sido muy diferente, muy difícil, ¿no? Entonces, pues una vez que he hecho esta pequeña presentación, pues bueno, mismamente vosotros me conocéis un poco, menos Rosalía, que acabamos de conocernos. Decir que, bueno, pues yo soy un profesor de aquí de filosofía de instituto, del Padre Isla, y que no sé por qué, pues me siento bastante en el deber ético de sacar adelante, no solo en mi instituto, sino a nivel un poco nacional, la importancia que tiene la filosofía desde el punto de vista crítico para los ciudadanos que tienen que luego pues pagar impuestos, y que a veces, muchas veces, ellos y ellas quedan como bastante reducidos, o quedamos bastante reducidos a meros paganinis. En ese sentido, pues aunque lo fuera a decir Marco Antonio, pues he escrito un libro, creo, demoledor con este maltrato que se nos da a los ciudadanos cuando nosotros, creo, no ejercemos la crítica desde la ya presunta democracia que Erich Fromm también ya documenta en sus escritos, por ejemplo, en la psicología de la sociedad contemporánea, diciendo que los hombres, pues las mujeres en esta democracia pues quedan bastante, digamos, se apartan bastante del compromiso ético y de la comunidad, y de sacar otras ideas más que las que ofrecen pues los medios de comunicación. Y dicho esto, bueno, ese libro se titula Dios y la democracia, y bueno, pues estamos en ello. Voy a presentar un poco, si os parece, y luego ya empezaríamos por una presentación de cada uno, de lo que de lo que pensáis, y en ese sentido vamos a ver cómo podemos articular para que todos hablemos lo más equilibradamente posible, porque a mí estos diálogos donde solo habla el moderador me recuerda a Eduardo Punset, que me quedaba para escucharle cuando iba a una científica y solo hablaba él, no me gusta muchísimo, es más, lo detesto. Dicho esto, el título es Filosofía y Ética en la ESO. Ha habido una historia que yo, como tengo ya pues esos 29 años de docencia, bastante joven de momento, porque se pueden tener muchos más, he visto una ligera involución en la consideración que tiene la materia de la cual nos ocupamos los que aquí estamos, ¿no? Y me parece que estamos perdiendo un poco el norte. La asignatura en cuarto de la ESO era obligatoria para todos los alumnos, la vida moral y la reflexión ética, y luego, pues con el disparate posteriormente de los del PP, con Ver a su cabeza, pues se eliminó esa materia porque ellos creían que la educación para la ciudadanía era un adoctrinamiento, y pensaban que a lo mejor las religiones no lo eran tanto. Estamos en un momento en el cual pues parece ser que, como decía antes, los valores éticos van a ser una materia, pues bueno, pues por poner algo, ¿no? No es una asignatura que a lo mejor tenga el calado que puede tener la filosofía, pero esto lo podemos hablar más adelante, como lo veáis.
Hay muchas voces que dicen que dar ética pues, es una labor muy comprometida y encima arriesgada, y sí es verdad que lo entendemos así, porque dar ética no es una materia cualquiera, como luego saldrá en el debate. Yo creo que dar ética es ponernos muy al tanto de dónde estamos, y creo que muchas veces no se ha hecho desde los mismos profesores de ética, que a lo mejor, pues por nuestra falta de formación, etcétera, pues hemos incurrido en una serie de adoctrinamientos y no meternos un tanto con el espíritu crítico de lo que diría Sócrates, de combatir las ideas si no están definidas, etcétera. Y finalmente, para que luego habléis, el otro día escuchaba a un compañero ahí en el café diciendo que él, aunque creía pues que la ética o los valores no los mandaba, porque él lo mandaba a su hijo a religión, puesto que no se fiaba de los profesores de valores éticos, y bueno, pues muy bien, estamos en una sociedad libre y cada uno hace lo que puede. Lo cual me llamaba la atención, porque entonces habría que juzgar también la ideología que todas las otras materias como las matemáticas, la tecnología, las TIC dentro de la tecnología, la lengua, la literatura, están infectadas de ideología que deben ser pulverizadas o por lo menos descuartizadas o cuando menos criticadas por la misma filosofía, puesto que ella creo que es la que tiene que criticar y no solo las otras que ya están en el currículum por casi una imposición ya secular, ¿no? Para acabar, decir que creo yo, para empezar, y que empiece Marta Madruga en un segundo, para empezar, decir que la sociedad que estamos montando es muy reacia a todo movimiento ético en el cual se les dé a los alumnas, herramientas para combatir la idiocia, la imbecilidad, y sean, pues más que nada, pues obreros satisfechos, o por lo menos que tengan unos turnos de trabajo bestiales, como diría Herbert Marcuse en El hombre unidimensional. Y aparte de esto, decir, pues la sofística, ahora estamos explicando algunos los sofistas en Historia de la Filosofía, y decir que las conexiones entre la política actual y los sofistas, Protágoras, Gorgias, Trasímaco y Calícles, pues son evidentes, y entonces hay que decir que, bueno, que aquí hay gato encerrado y que lo que se trata es no de hacer ciudadanos ilustrados en un sentido actual, siglo XXI, sino de hacer pues gente sumisa, etcétera. Esta es mi opinión, que creo yo que en algunos puntos tiene cierta episteme, pero bueno, menos mal que existe el diálogo y no los monólogos de un delirante filósofo que escribe y no lo contrasta con los demás. Dicho esto, pues si os parece, a propósito de estas preguntas, por ejemplo, que podemos lanzaros, vamos a lanzar, pues lo podemos ir comentando por una o como lo veáis, ¿no? ¿Existe esta es la pregunta y si queréis vamos contestándola? ¿Existe una noción tal vez de una ética exenta en la cual se les explica a los alumnos que la ética es ser buenos, tener unos valores, etcétera, como algo así catequético en el cual, bueno, pues los alumnos van a pasar de ti porque no van a hacer caso, y esto lo llamaríamos una ética exenta que no tiene ningún compromiso con el compromiso político? Si os parece, y he formulado bien la pregunta, puede empezar Marta, luego Rosalía y Marco, Antonio en tercer lugar, y vamos hablando sobre esto. Marta. Bueno, pues intentando responder a lo que dices, bueno, antes de responder a lo que dices, yo quisiera decir un par de cosas. La primera de todas es que la filosofía es una disciplina muy particular. Está claro que desde la especialización de las ciencias no podemos pensar en la filosofía o lo que representaba la filosofía en su origen, ni siquiera durante la Ilustración o hasta el siglo XIX, eso está claro. Es un saber de segundo nivel y eso me parece que hay que tenerlo en cuenta. Y es un saber de segundo nivel, en mi opinión. Bueno, en mi opinión, no, digo en mi opinión, no me gusta utilizar esta expresión porque no es una opinión, es mi opinión, pero sustentada en mucho estudio, ¿no? Que ha cambiado el mundo. Y esto es importantísimo y tiene que ver con lo que tú estás planteando. ¿Por qué ha cambiado el mundo? No sé si habéis leído un artículo que se ha publicado en el Confidencial, Antonio Dieguez
y Thomas Sturm, no sé si lo habéis leído, que habla precisamente sobre la inutilidad de la filosofía, ¿no? Me parece que se titula algo así como La filosofía no es inútil. Bueno, no, si queréis os lo facilito. Y ahí es un artículo largo y en mi opinión bastante fundamentado, ¿no? Donde, entre otras cosas, se expone cómo la reflexión filosófica ha sido capaz de cambiar el mundo de una manera incuestionable. Él, por ejemplo, se refiere al libro de Peter Singer de 1975, Liberación Animal, por ejemplo. En la actualidad hay una corriente bastante, yo no sé quiénes dais, bueno, quiénes dais, iba a decir quiénes dais clase en secundaria, entre nuestro alumnado más joven ya hay muchos más alumnos que hace y alumnas que hace unos años que son veganos o vegetarianos que se preocupan de estas cuestiones. Esto ha llegado y ha calado a la sociedad y ha cambiado el mundo. De feminismo, si queréis, Rosalía y yo hablamos un rato de la situación de las mujeres. Y de las condiciones materiales de vida de las mujeres y de cómo las mujeres también han pasado a ser protagonistas del discurso, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que no se trata tanto de si, en mi opinión, esto sí es una opinión, de si existe una filosofía exenta o si es posible vivir una vida exenta de ética. Es decir, es que la cuestión, creo yo, es cómo se puede vivir una vida sin reflexión ética, si todas las cuestiones que nos afectan nos llevan a reflexionar desde esta perspectiva. Es que en nuestra vida cotidiana no hace falta llevar nuestra cabeza a las grandes cuestiones de igualdad, que también, por supuesto, igualdad, libertad, solidaridad, la convivencia. Es que la vida de una persona adolescente está plagada de conflictos a los que no se sabe enfrentar. Entonces, ¿qué me parece a mí? ¿Qué es lo que yo quería empezar diciendo? La filosofía es una disciplina tan especial que a mí yo creo que puedo decir que me ha salvado la vida, que ofrece una herramienta para interpretar el mundo que vivimos y para interpretarnos a nosotras mismas y a nosotros mismos y nuestra situación en el mundo que no la ofrece ninguna otra disciplina. Ninguna otra. Es verdad que en el currículo en el que nosotras trabajamos, las instrumentales, las materias instrumentales son la lengua y la matemática, y es cierto. Sin embargo, la filosofía es un instrumento y tiene que ver un poco con lo que estabas diciendo antes. Saber filosofía te permite interpretar la tradición literaria, leer los grandes textos que están obligados y obligadas a leer. Nos permite reflexionar sobre las cuestiones científicas más complejas y más abstractas. ¿Cómo se puede hacer biología y no saber nada de filosofía? ¿Cómo, por ejemplo, o de física o de tecnología? Las nuevas tecnologías, que ya no son nuevas, de la información y la comunicación, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se puede hablar mínimamente, por ejemplo, estoy pensando también en programación, ¿no? Las tecnologías de la información y la comunicación que tienen como bastante eco, bueno, y bastante acogida, claro, en la sociedad, en nuestro alumnado, sin saber qué es la lógica, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí, más que plantearnos si existe una idea o una posibilidad de una ética exenta, yo lo que creo es que es imposible vivir una vida plenamente consciente de vivirla sin un mínimo de reflexión ética. Y ahí es donde entramos los profesores y profesoras de filosofía, porque el alumnado necesita que se les provea, que se le provea de estas herramientas. Nadie nace sabiendo lo que es la autonomía. Y nadie, si no es invitado a reflexionar a propósito del tema, nadie por sí mismo puede hacerlo. Ninguno de nosotros y nosotras lo hicimos tampoco, ¿no? Entonces, la cuestión sobre todo es, en mi opinión, que es imprescindible para vivir una vida plena tener un aparataje conceptual e intelectual que solo aporta la filosofía. Y además, me parece imprescindible el darnos cuenta de que lo fundamental es plantearse preguntas, no tanto las respuestas, sino plantearse preguntas. Me viene a la cabeza, y no me entretengo más para dejaros hablar, bueno, no sé muy bien dónde lo leí, pero me parece muy gráfico y aunque no sea verdad, la fuente me parece que es real lo que voy a contar. Jostein Gaarder, el autor del Mundo de Sofía, como sabéis, imparte cursos magistrales en la Universidad de Harvard y en una ocasión
es que estoy segura de que lo leí, pero no sé dónde ahora, ¿eh? Entonces os fiáis de mí en este momento. En una ocasión había impartido un curso a profesionales de la ingeniería y él contaba cómo en Estados Unidos el índice bueno, iba a decir de hombres, sí, de ingenieros, que se suicidaban cuando llegaban en torno a los 50 años, era enorme. ¿Por qué? Porque ¿a qué se enseña a los ingenieros y a las ingenieras? A que esto es un problema y esta es la solución. Los problemas tienen solución. No todos los problemas tienen solución y no pasa nada porque no tengan solución. Lo importante es reflexionar en torno a ellos e intentar salir. Es que la vida es un problema. Entonces hay que intentar salir de ahí como se pueda. ¿Y cómo se puede? Pues pensando. ¿Y cómo se piensa? Pues nunca solo o sola, siempre se piensa en comunidad. Entonces, a mí me parece que la importancia de la ética no es si es o no un catecismo o si está exenta, es que una vida no se puede, pero en todas las etapas de la vida, y en la adolescencia más, no puede estar exenta de ética. Esa es mi opinión. Muy bien. Rosalía. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bien, ¿qué tal? Muy bien. Bien, bueno, pues con respecto a esta primera pregunta que nos planteas, yo tengo que decir que no entiendo una ética que sea independiente de la política. Yo creo que la ética y la política están íntimamente relacionadas, si bien son distinguibles, porque son dos cosas distintas, pero su relación, su íntima relación estriba en que la política versa y trata las problemáticas que nos afectan como seres no solamente sociales, que es una característica que compartimos con otras especies animales, sino que vivimos, como se decía en la antigua Grecia, vivimos en una polis o en torno a las normas de una polis. Entonces, en ese sentido, en el sentido originario de la política, ¿no? De la política desde sus inicios en el mundo griego, me parece que no podemos negar la estrecha relación que siempre existe entre la ética y la política, porque la formación ética, una buena formación ética, nos ayuda a vivir en colectividad. Ahora bien, no tiene por qué ser partidista, no tiene por qué estar ideologizada. Ahí sí que creo que una buena formación ética para el alumnado que o bien estudia bachillerato, para un alumnado de unos 15 o 16 años que, repito, o bien sigue estudiando bachillerato o bien no estudia bachillerato y no ve ética en su vida, como es el sinnúmero de jóvenes que cada vez más hacen estudios de formación profesional y que no pasan por una asignatura como la que todas y todos nosotros hemos impartido en cuarto de ESO hasta que Bert nos la arrebató, y que para mí y para muchas y muchos de nosotros, y lo digo porque he hablado y dialogado mucho sobre esta cuestión, porque una de las experiencias más tristes de la historia de mi historia personal, ¿no? En cuanto profesora de instituto, es cuando nos arrebataron la ética. Los grandes progresos académicos y de madurez integral de mi alumnado, los he experimentado impartiendo la asignatura de ética en cuarto de ESO. Pero unos progresos que se pueden cifrar en diferentes ámbitos. ¿Por qué? Porque si es una asignatura que la conectamos con las vivencias personales y con los intereses de las y los adolescentes,
tiene grandes éxitos, como sabemos. En cuanto a redacción, en cuanto a progreso en la escritura, en la comprensión lectora. El libro de Ética para Amador de Fernando Savater, yo lo he leído innumerables veces con mi alumnado. Hoy en día también aconsejaría no solamente Ética para Amador, que es un buen libro, sino un libro recién publicado de la filósofa Ana de Miguel, Ética para Celia. También es un libro dirigido a los y las adolescentes que tratan la importancia que tiene aprender a ponernos en el lugar de otras personas y sobre todo de las personas que más sufren. Entonces, creo que tenemos que conectar con los padres y con las madres, tutores y tutoras, familias, con las familias de la sociedad civil española y convencerlas de que la ética tiene que recuperarse en la enseñanza obligatoria, para que todo el mundo, para que estas personas que estudian mecánica, grados medios de informática, etcétera, etcétera, tengan una formación que les permita que lo que es inevitable, es decir, tener una comprensión ética de la vida, sea producto de su libertad y de sus elecciones, porque si no van a tener la concepción ética de otros, de lo que aprenden de forma inconsciente en internet, en las redes, etcétera, etcétera. Y esto hay que hacérselo llegar a las personas adultas que están a cargo, padres, madres, tutores, tutoras, de los y las adolescentes. Y tenemos que convencer al gobierno de que es imprescindible recuperar esta asignatura en un mundo global, que es importantísimo que aprendamos también cómo mal viven muchísimas niñas y niños y hombres y mujeres en otras sociedades que tenemos muy próximas, bueno, pues porque vivimos en el mundo global, ¿no? Y sabemos que eso lo ofrece la ética, la ética. Muy bien, muy bien. Marco Antonio, Hola, desde Extremadura. desde Cáceres. Un saludo primero a los tres y un placer estar en este programa mítico que tantas veces, al que tantas veces he acudido, ¿no? y he vuelto para volver a ver, ¿no? los diálogos. Y bueno, estoy de acuerdo evidentemente con lo que habéis dicho, pero retomando, ¿no? la pregunta de Miguel Ángel, la relación entre ética, valores y el compromiso político, quizá el problema es ese, ¿no? Que al final los programas de educación los hacen los políticos y los hacen siempre desde una ideología. Y el papel de la filosofía y de la ética quizás no habría que hacer una distinción entre ética y filosofía, aunque la ética se ocupa de unas cuestiones un poco más específicas, pero bueno, en principio sabemos que Platón ya concede, ¿no? a la filosofía la importancia de educar a los ciudadanos, pero evidentemente estos planes de estudio los están haciendo políticos desde una ideología determinada. Y quizás el problema que tiene nuestra materia es que se la ha convertido en una formación en valores. Unos valores que son los valores de una agenda ideológica determinada y promovida evidentemente por el poder. Y esto es desnaturalizar la propia naturaleza de la filosofía, que es desmontar ideologías, desmontar relatos, problematizar cualquier código de valores impuestos, porque al final aquí de lo que se trata es, si establecemos una división clásica entre lo que es la ética como relativo al individuo y a la reflexión individual sobre los valores, que son relativos ya a la comunidad, claro, nos daremos cuenta que la ética es algo verdaderamente subversivo y problemático. Y repito, quizás se nos ha arrinconado demasiado porque se nos ha convertido en una serie
de personajes amables, ¿no? que enseñamos a los niños que está bien, que está mal. En el fondo es una forma de catequismo también, una forma de adoctrinamiento. Y poco a poco, pues el tema de la utilidad, ¿no? que creo que ha sido Marta la que ha citado el artículo que yo leí también recientemente acerca de la utilidad. Quizás no deberíamos plantear la cuestión ética en términos de utilidad, porque en el fondo son valores también que emanan de una sociedad pues, neoliberal, donde todo se hace con vistas a un fin, y probablemente el fin de la ética pues es, repito, demoler, ¿no? Desmontar esos principios que sean ideológicos, propios de nuestra economía. El libro de Miguel Ángel, por ejemplo, ¿no? Al que ha hecho alusión antes, Dios y la democracia, va en esta dirección. Intentar siempre demoler mitos, ideologías, y hacia eso debe ir encaminada la ética. Yo creo que la ética se nos impone. La ética es una exigencia desde el momento en que convivimos con otras personas, con otros individuos. La exigencia ética viene determinada por la presencia del otro. El famoso ejemplo al que siempre recurrimos, ¿no? Robinson Crusoe. En el momento en que Viernes aparece ya una serie de problemas, conflictos, el otro tiene lo que yo quiero, yo tengo lo que el otro quiere, y estos conflictos que se dan especialmente en la adolescencia, como es lógico, son los que se aborda desde la ética. Pero repito que la ética no debe ser vista como una mera enseñanza o transmisión de determinados valores, porque al final esos valores son siempre impuestos por una institución, por una fuente de poder. Y si hay que reivindicar la presencia de la ética en secundaria, pues vendría un poco por ahí, ¿no? Porque el alumnado aprenda a conceptualizar determinados conflictos, aprenda, asuma que hay conflicto, que la vida es conflicto, no necesariamente darle las soluciones, también se ha hecho alusión, ¿no? a que el papel de la filosofía es problematizar, cuestionar, desmontar, deconstruir, destruir, podemos utilizar, ¿no? los sinónimos que queramos, no dar soluciones, no formar en el sentido de proveer de una serie de valores, sino pues esto, ¿no? Invitar a la reflexión y al menos dar la oportunidad de que se conceptualice, lógicamente, esa reflexión desde distintas fuentes, ¿no? Porque sabemos también que al final podemos abordar la ética desde el pensamiento antiguo, como una forma de buen vivir, o desde el pensamiento kantiano, como una ética del deber, en fin. En todo caso, creo que es fundamental e imprescindible, ¿no? la presencia de la materia en secundaria. Muy bien. Bueno, pues primero este turno de palabras en las cuales habéis estado muy lúcidos y muy lúcidas, y decir una cosa, que me quedo con muchas cosas que habéis dicho, como luego lo vamos a poder ver, esto lo van a ver en Hispanoamérica, nuestros compatriotas en toda España, pues lo podemos hasta sacar apuntes, incluso ponerlo en las clases. Pero, por ejemplo, de Marta, eso que has dicho de no hay solución para todo me ha llamado mucho la atención, porque yo creo que es muy importante. Muchas veces ese pensamiento robótico, lógico, casi que no sabe nada de Heráclito, que hay cosas que no son iguales a sí mismas, es decir, cambiar la lógica por la dialéctica. De Rosalía creo que es una cosa muy importante lo que ha comentado, de concienciar, bueno, a padres, madres y a la sociedad, ¿no? De que estamos como profesionales, pero no unos profesionales cualquiera. Yo no creo que la vocación filosófica, si es que algunos la tenemos, que no lo sabemos hasta que no acabemos nuestra vida, la vocación filosófica tiene que dejarse ver y, como se dice hoy tanto, empoderarse, ¿no? Y dejarnos un poco ya de ese empequeñecimiento de pequeños hombres y mujeres, de profesores de filosofía, que a veces hemos estado como muy esperando que venga un gobierno, una LOMLOE, cada año que ha pasado ha sido a ver qué pasa ahora, ¿no? A ver quién nos saca horas, que yo creo que nosotros no vamos por ahí, nosotros no queremos reivindicar horas porque estamos en otra situación. Queremos ver que el problema es político, como dice Rosalía, y no solo ético, y que está completamente, bueno, o muy unido.
Y luego de Marco, pues claro, pues problematizar lo que la gente no ve, es decir, la gente no ve problemas, todo se acepta, admiten la idea de democracia y no ven que la democracia se carga a Sócrates, no lo ven, no lo vemos. Yo creo que muchas veces hablamos de palabras que si no vamos a las definiciones se quedan en agua de borrajas y nadie entiende nada. Y creo que una función firme de la filosofía, como diría Deleuze, es producir, crear conceptos. Vamos a utilizar a Deleuze también, porque algunas cosas, aunque yo no soy muy devoto de Deleuze, pero creo que crear conceptos, definir conceptos, como diría Sócrates, y eso me parece una estrategia para que los alumnos vean que no están en unas aguas claras y dulces, sino que estamos en un océano, en una biocenosis, ¿no? Podríamos decir, donde pues para vivir unos bien tenemos que aprovecharnos del coltán de los que están ahora los niños extrayendo en el Congo belga pues el coltán para nuestros ordenadores, y eso la gente no lo quiere ver. No queremos ver los conflictos, las guerras, que no suceden porque haya gente mala, sino porque falta, pues bueno, porque faltan primero a veces pues bienes materiales, porque partimos yo creo de un cierto materialismo, del materialismo, pero también que nosotros desde el primer mundo, que se autodenomina el primer mundo, lo cual a veces es muy para sacarnos los colores, creo que nos quedamos en unas posiciones muy cómodas y bajamos un poco la testuz y no atacamos desde nuestra praxis como educadores, educadoras, filósofas, de quiénes somos. El relato de las matemáticas, que incluso todos los partidos políticos, si alguien dijera que quitaran las matemáticas en tercero, los padres que no saben nada de sucesiones, ni de sucesiones, la mayoría, ni de derivadas ni integrales, sacarían, yo creo, pancartas a la calle. Y por eso creo que es tan importante la publicación en artículos de periódico. Claro que nos cuesta, claro que es mucho mejor pues irte a ver ahí, pues no sé, una serie, pero hay que libros, todo lo que sea publicar, vídeos en YouTube, cambiar un poco el contexto actual tan inerte, me parece a mí que es muy bienvenido. Y yo creo que vosotros sois bastante, pues ejemplares en este contexto. ¿Qué tenemos? Pues la realidad. Y la realidad es la que es, ¿no? La realidad es que hay de todo, igual que en todos los departamentos de institutos hay de todo, pues hay gente que está en filosofía pues por estar. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero todo lo que se pueda hacer con los padres, con la sociedad, con nosotros mismos, por ir contra nosotros mismos, como diría Sartre, me parece que es importantísimo para no estar en una sociedad conformista, donde el miedo, la sumisión, la obediencia a la autoridad son tan patentes en nuestra sociedad. Desde el tema de la mascarilla, que a veces es ridículo, los comportamientos irracionales, hasta pues defender posiciones de que los obreros también tienen derecho a una pensión justa, de que la gente vive muy bien mientras otros viven muy mal, de que en España hay gente con carestía para pagarse la luz, todas esas cosas que muchos no lo ven porque viven, bueno, pues como infantes, ¿no? Muy bien en palacio. Desde este punto de vista, si queréis, podríamos tocar una pregunta, Marta, si os parece, aunque está de alguna manera ya contestada, pero creo que ahora con una segunda navegación platónica podríamos ver pues un poco lo que tal vez os había comentado, la explicación a la gente, a las personas, del marco filosófico, antropológico, económico, de dónde nos encontramos para por qué ética y filosofía en la ESO. Y me atrevo a decir que a veces pedimos solo 2 horas. Creo que hasta gente nada proclive católica, un jesuita, Luis Sencillo, que no lo lee nadie, que ha publicado un montón de libros, y es una pena ver cómo están las bibliotecas llenas de gentes que han escrito y no se leen. Pues este hombre decía como cristiano, nunca era un practicante de esto, para nada, es muy crítico contra las instituciones católicas, decía que nosotros, como has dicho antes, creo, Rosalía, y también Marta, no venimos con un saber hacer. Necesitamos situarnos en el mundo. Entonces, si no se lo decimos los mayores a los jóvenes, pues están dando todavía más palos de oscuridad. ¿Por qué? Porque la ética no solo es comportarse desde nuestro comportamiento observable,
es que como no expliquemos a los alumnos, como muy bien creo yo que decía Rosalía, también de la ESO que marchan a ciclos formativos, están condenados a un analfabetismo que me parece a mí que manifiesta una carestía total de darles herramientas. Y entonces esto nos lleva a unos problemas tremendos de que cómo se puede hoy estar, aunque no sean ciertas las tesis de los psicoanalistas y las tesis muy cuestionables de muchos movimientos de psicología, de etología, si eso no se sabe, yo creo que hay una falta de, hay una ausencia en los ciudadanos. Entonces, os pregunto, ¿por qué, ahora con una argumentación mayor si lo disponéis, por qué ética y filosofía? ¿Por qué ética? Porque yo creo que estamos ahora hablando en concreto de la ética y también de la filosofía en la educación secundaria. Yo me atrevería a decir no solo en cuarto de la ESO, sino ¿por qué no antes? ¿Quién da valores a los niños en primaria? ¿Quiénes están dando? ¿Y qué formación tienen? Eso también sería un tema para tratar. Es decir, ¿qué están haciendo? Porque me consta que en la Universidad de aquí de León hay 2 materias que son de libre disposición para que los maestros cojan pues religión y luego pues en vez de hacer oposiciones vayan a impartir el credo de la religión católica en este caso. Pero me parece que este es un tema muy sangrante. Antes había una religión católica que se nos suministraba y ahora estamos en un mundo post-muerte de Dios, pues después de la muerte de Dios de Nietzsche y de todas las teorías nihilistas, en una ausencia total de unos valores que nos hagan ver dónde estamos. Entonces se puede ir al pensamiento débil y ahí está todo el mare magnum. Perdona, Marta. ¿Por qué ética y filosofía en la ESO? Bueno, porque es imprescindible. Es que es imprescindible. Vamos a ver. Yo también tenía pensado comentar lo que ha empezado diciendo Rosalía. Tenemos que situarnos y tener claro de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la educación secundaria obligatoria. Estamos hablando de que es la formación más básica que toda la ciudadanía de nuestro país va a tener. Y efectivamente hay muchísimo alumnado que no cursa bachillerato. Del bachillerato también podríamos hablar, bastante, pero bueno, por centrarnos en la ESO. Hay muchísimo alumnado que no cursa bachillerato, hay cada vez más alumnado que cursa ciclos formativos de grado medio y luego de grado superior o lo que sea, y hay muchísimo alumnado también que deja de estudiar, que es lo último que hace. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Es decir, el título de la ESO, para entendernos, en mi opinión, es el título de ciudadanía, es el carnet de identidad, es lo más elemental. Entonces, ¿cómo puede ser que en una sociedad democrática no se forme a la ciudadanía que va a tener que ejercer las obligaciones que requiere vivir en un Estado democrático? Fíjate, yo decía antes que la filosofía ofrece una herramienta que nos permite ser críticos, es verdad, pero es que ya independientemente de lo crítico, ¿qué ciudadanía responsable se puede ejercer sin tener las nociones más elementales simplemente de lo que es la democracia, de lo que es el sistema democrático? Porque efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con Rosalía, ética y política están ligadas. Bueno, es que son las 2 caras de la misma moneda. Una cosa, efectivamente, Marco Antonio decía, la ética surge en el momento en el que hay un otro con el que puedo tener X relación, ya no conflicto o no, una relación. Y eso ya es política, eso ya es convivencia, eso ya exige regular el espacio que compartimos. Por tanto, ¿por qué es imprescindible la ética? Bueno, la filosofía en este mundo global, independientemente de lo que estamos tratando aquí, es más necesaria que nunca, me atrevería a decir. Probablemente es más necesaria que nunca porque está siendo despreciada más que nunca también y aislada más que nunca. Entonces, tenemos que reivindicarla. ¿Por qué? Bueno, pues porque vivimos en un mundo global donde las desigualdades se han incrementado, bueno, en fin, en todos los sentidos. Estamos viviendo un momento de crisis migratorias, pero que es que llegan cientos de personas todos los días a nuestras costas y a Canarias y ya ni siquiera salen las noticias. Estamos viviendo un momento, iba a decir de cambio climático, es que el planeta está a punto del colapso. Estamos en un momento de crisis energética. Si queréis hablamos del auge, el repunte, no sé cómo llamarlo, de la extrema derecha. O también podemos hablar, si queréis, del falso progresismo, de cómo hay determinadas
determinados presupuestos que se nos están, bueno, que están calando además mucho en las personas más jóvenes, que se presentan como aparente progresía o progresismo y luego son de lo más conservador, de lo más recalcitrante y de lo más reforzador del sistema, ¿no? Del statu quo. Entonces, ¿por qué es imprescindible la filosofía, la ética en la ESO? Pues porque el mundo en el que vivimos exige saber a qué nos enfrentamos. Primero, darnos cuenta de que la situación que vivimos es problemática y yo lo decía antes y yo creo que a mí todavía me sigue pasando. Yo creo que si no hubiera tenido nadie que me hubiera guiado la atención, hay muchísimas cosas que yo no hubiera visto, estoy convencida. Si nadie me dice, oye, fíjate en esto, mira esto, pues no atiendes a ello. Y esto es lo que hacemos en filosofía. En filosofía no, en filosofía en general y en ética en particular no damos normas de convivencia. A propósito de lo que decías, Marco, y un poco también con respecto a lo que dices tú, Miguel Ángel, a mí el propio nombre de valores éticos de la asignatura valores éticos ya iba a decir me repele, no sé si me repele, pero ay, no me gusta, voy a dejarlo así, no sé qué palabra encontrar, no me gusta. Y además no me gusta porque no sé exactamente cómo es en Extremadura, creo que las cosas han cambiado un poco y en Andalucía también es distinto, pero Miguel Ángel y yo aquí en Castilla y León lo que tenemos que padecer es que los valores no hay nada de filosofía en toda la secundaria obligatoria, hay una optativa que es taller de filosofía, que depende obviamente de las condiciones de cada centro. Mi centro, por ejemplo, donde yo imparto docencia es muy pequeño, entonces, pero muy pequeño, muy pequeño. Entonces tiene que haber un número mínimo para poder impartirla, aunque yo soy la profesora titular de filosofía y tengo horas disponibles, pero, en fin, hay un número mínimo impuesto por la administración. En otros centros que son más grandes tienen otras problemáticas, como por ejemplo que es imposible organizar un centro entero si salen todas las optativas y entonces se prescinde de esta asignatura. Bueno, entonces, lo que estamos viviendo en Castilla y León es que la asignatura de valores éticos es la alternativa a la religión. Y eso, en sí mismo, es que es una atrocidad, porque resulta, es que es atroz, ¿Cómo resulta que, y además, si leemos el programa oficial, el currículum de la ESO, de la asignatura de valores éticos en la ESO, yo creo que cualquier ser humano que leyera eso pensaría, pero entonces, ¿cómo es esto? Solo tiene que saber qué es la democracia, qué es la libertad, qué es la justicia, qué es la autonomía, qué es las cuestiones de ética aplicada. Solo tiene que saberlo quien no es religioso o religiosa. Es atroz, es una barbaridad de tal calibre que es obsceno y llevamos muchos años padeciendo esto. Entonces, ¿por qué es imprescindible la ética en la ESO? Porque es la formación básica, porque una ciudadanía que vive en un Estado democrático tiene que ejercer obligatoriamente la ciudadanía de una manera responsable. Ya no digo crítica, que por supuesto, eso es mi opinión, es que es imprescindible tener determinadas nociones para luego algo tan sencillo como ir a votar y saber lo que estás votando y comprender qué clase de discurso te está llegando de determinadas fuerzas políticas, porque efectivamente esto no tiene nada que ver con una cuestión partidista, pero sí tiene que ver con la política. Claro que tiene que ver con la política, porque es que lo que decimos, vivimos con las demás personas y tenemos la responsabilidad, ni más ni menos, que de organizar el espacio que nos toca, de organizar y de mantener o de preservar el espacio que mantenemos o que compartimos. ¿Por qué creo yo que la filosofía ha sido tan perseguida? No era tan perseguida en la ley, por ejemplo, en la que yo estudié. Hubo una ley, porque llevamos muchas a nuestras espaldas, hubo una ley después de la LOCSE, cuyo nombre ya no recuerdo ahora mismo, que aprobó el Partido Popular en mayoría, que mantenía, al menos en bachillerato, la historia de la filosofía obligatoria. ¿Por qué desde determinada ideología la filosofía, desde esta ideología más conservadora, no se maltrató la filosofía? Porque la filosofía en este país ha estado en manos pues de la religión, de la iglesia, y eso pensaban que iba a seguir así. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? No lo consigo comprender. No lo consigo comprender. Lo que a mí me parece es que la filosofía incomoda,
porque pensar incomoda, porque pensar, obligar a pensar, incitar a pensar, lo que construye es una ciudadanía crítica que hoy te está diciendo que sí, pero que es que a lo mejor mañana te dice que no. Y pensar incomoda a nivel personal, porque replantearnos, a mí, por ejemplo, me ha pasado siempre, replantearme todo el sustrato cultural que arrastramos desde que nacemos es casi rehacerte y reconstruirte, ¿no? Entonces, claro, a nivel global, la filosofía, el pensar de esta manera las cuestiones, por cierto, que son más problemáticas para la gente, para las personas más desfavorecidas, pero que son las más beneficiosas para los poderosos, puede destruir el sistema. Entonces, es muy problemático. Ya me enrollo más de la cuenta, perdonad. No, muy bien, ¿eh? Muy bien, muy ilustrativa y genial. Sí, Rosalía. Bueno, yo quiero dejar muy claro que la importancia de una asignatura como la ética en la educación secundaria obligatoria no es ni de derecha ni de izquierda. Si los padres y las madres, tanto de derecha como de izquierda, conocen los beneficios que tiene estudiar ética para una formación integral de sus hijos y de sus hijas, la van a apoyar. La ética no es ni de izquierda ni de derecha, es que es necesaria para el desarrollo integral de la persona. ¿Por qué? Porque si pensamos, todo el mundo en algún momento hemos experimentado, las personas adultas, que somos ya adultas, que hemos tenido grandes avances cognitivos y de maduración personal cuando hemos descubierto que los conocimientos están relacionados unos con otros. En filosofía se dice, utilizamos en nuestro lenguaje técnico, que nuestro saber, la filosofía es de segundo nivel, como ha dicho Marta. Bien, es importante que la gente que no estudia filosofía, la gente de la calle, que sus preocupaciones y sus cabezas están en otro sitio, sepan que eso significa que la filosofía tiene relaciones, se relaciona, y además es buenísimo que así sea, con todas las demás disciplinas del saber, y que los conocimientos están interrelacionados. Y la ética, como una rama de la filosofía, también goza de esa cualidad. La ética se relaciona con todas las demás disciplinas y además yo creo que es la única asignatura que es capaz de contribuir a esa destreza tan importante, a esa destreza que consiste en ver, en tener una visión amplia y ver cómo unos conocimientos se relacionan con otros. Y más en un mundo como el nuestro, en el que hay una sobreespecialización de los saberes y que a veces llegamos a ser muy cultos en unas materias, pero muy ignorantes en otras. Entonces, para atajar este problema, para frenarlo, necesitamos una asignatura en la educación secundaria obligatoria como la ética. Esa es una razón que nosotros y nosotras técnicamente le llamamos interdisciplinariedad, que cubra y que responda a la interdisciplinariedad. Bien, por otra parte, hay una segunda razón muy importante que también todos los padres y todas las madres, tutores y tutoras, sean de derecha o de izquierda, seguro que quieren para sus hijos y sus hijas. Y es que estén educados y sepan cuáles son sus derechos humanos. Vivimos bajo la égida de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, afortunadamente, de 1948. Y eso es un gran paso que ha dado la humanidad y esa declaración está firmada y la suscriben tanto personas de izquierda como de derecha, porque por muy de derecha que seas y por mucho que critiques el feminismo hoy en día, seguro
además lo he constatado, que a los padres y madres de derecha no les gustaría que sus hijas no tuvieran el derecho a la educación, que tanto trabajo costó conseguir. Por consiguiente, existen razones objetivas que no son ni de derecha ni de izquierda, que impregnan a la ética de una capacidad de desarrollo de destrezas que nos van a hacer personas con muchas más capacidades para defendernos en un mundo que cada vez es más complejo y en el que hay, desgraciadamente, mucha violencia y en el que cada vez más se hace muy necesario aprender a cuidarnos, y eso es muy importante. Muy bien. Rosalía, Marco. Bueno, lo favorable de participar en último lugar es que me habéis provisto, ¿no?, de muchísimo material. Empezando por lo que decía Marta, de la importancia que tienen los valores en secundaria y la importancia que tiene sobre todo a una cierta edad, ¿no?, de hacerte ver determinadas cuestiones, determinados problemas. Bueno, yo tengo aquí a mi maestro, ¿no?, por fortuna, que sin duda, ¿no?, me puso sobre la pista de muchísimas cuestiones que él me dio ya, evidentemente, en bachillerato, filosofía. Pero seguramente si me hubiera dado ética en secundaria, me hubiera puesto sobre la pista de muchas cuestiones que en aquel momento me hubiera planteado y que no me las planteé, porque yo creo recordar que daba una especie de alternativa a la religión, que era algo así como historia de las religiones, pero tampoco daba ética en aquel momento. Entonces, evidentemente eso es fundamental, ¿no?, para la formación, para el crecimiento, la maduración intelectual del adolescente. El tener la oportunidad de que haya alguien que te vaya orientando, que te vaya guiando. Luego también ha mencionado la aberración que supone que los valores se planteen como una alternativa a la religión, claro. Es como si distinguiéramos ciudadanos que se seguían o se orientan hacia un orden teocrático, que serían los que seguían la religión, y aquellos otros que se orientan hacia un orden democrático, ¿no?, que serían los que eligen valores. En última instancia es un menosprecio, ¿no?, y una manera de reducir, ¿no?, la importancia que tiene esta materia, sin duda. Y luego, lo fundamental, insisto, ¿no?, creo que lo fundamental, y Rosalía ha hecho alusión a ello, ¿no?, la importancia de zafarse de la ideología. La ética tiene que estar más allá de la ideología y, por tanto, no debe ser pues esa educación en unos valores determinados que emanen de un determinado gobierno también, sino que tiene que ir precisamente contra esos valores establecidos, que son esos valores bajo los que se emboscan pues determinadas situaciones de desigualdad, por ejemplo, conflictos solapados, conflictos hacia los que es mejor no mirar, ¿no?, porque resultan problemáticos, y en una sociedad como la nuestra, que se orienta a convertirnos en productores y consumidores, pues de lo que se trata es que seamos productores satisfechos y consumidores aún más satisfechos, y evitar o escorar en la medida de lo posible todas aquellas situaciones problemáticas que se dirimen en nuestro entorno, pero que deliberadamente se intenta evitar. Luego Rosalía también ha hablado de la importancia de la formación integral. Aquí es que hay en el fondo dos modelos educativos que están confrontándose y que uno va ganando claramente sobre el otro. Uno sería el modelo griego, el modelo de la paideia, el modelo que va orientado a esa formación integral del individuo, donde claramente la ética y la filosofía tienen un papel fundamental, crucial. Como bien decía también Rosalía, para interrelacionar conocimientos. La filosofía parte siempre de conocimientos previos, de saberes previos, técnicas, artesanías, y lo que va a hacer es precisamente pues, poner de manifiesto cómo nuestro mundo es el resultado de todos estos conocimientos previos, de los que a su vez se generan determinados conflictos, y evitar esa especialización, ¿no?, que acaba haciendo pues, que las personas en última instancia se conviertan en una pieza, ¿no?, dentro de un engranaje
que cada uno tiene un saber determinado, pero es incapaz de coordinar, ¿no? O dar una visión más amplia del conocimiento. De ahí la importancia capital que tiene la filosofía en bachillerato, claro, ¿no? Que es el momento en el que el alumnado pues, está en contacto con saberes de distintas ramas. Y luego, por último, bueno, el tema de los derechos humanos es más problemático, ¿no? Porque aquí sabemos que los derechos humanos ya en su momento no fue suscrito, ¿no? por algunos países. Y yo es un tema que me gusta abordar con los chicos, pero me gusta que tomen conciencia de que esos derechos, por desgracia, no son universales. Por más que se hable de Declaración Universal de los Derechos Humanos, sabemos que por desgracia no son universales y ahí está la cuestión, ¿no? Ahí está el problema, que en 2/3 del mundo probablemente los derechos humanos no se respetan. Y que si tenemos derechos, en última instancia, es porque vivimos bajo un orden legal en el que se nos reconocen determinados derechos. Y creo que tomar conciencia de esto es muy importante, de que los derechos no es algo que cae del cielo, sino que los derechos hay que luchar por ellos, porque aquí está precisamente otro de los puntos importantes, ¿no? de nuestra materia, que el alumnado sea consciente de que tiene que luchar por esos derechos, que si no lucha y si no se mantiene vigilante y si no tiene ese sentido crítico, pues esos derechos a lo mejor van a empezar a ser reducidos. Bueno, el siglo XXI comenzó, ¿no? con unos atentados que ya produjo pues, que se recortaran determinados derechos, que se vulnerasen legalmente determinados derechos, y el actual estado de pandemia pues, ha llevado también a que el gobierno pues, haya limitado determinados derechos, con justificación, sin duda, ¿no? Pero en todo caso, tomar conciencia o hacerles tomar conciencia a nuestro alumnado de que los derechos, repito, no es algo que caiga del cielo por ciencia infusa, sino que los derechos forman parte de un estado legal, que no son universales, por más que se nos diga, y que ellos tienen, por la cuenta que les tienen que estar siempre atentos a reivindicar y a reclamar y a luchar permanentemente por esos derechos, porque igual que ahora se nos reconocen ciertos derechos, a lo mejor dentro de un par de años, pues dejan de ser reconocidos. Y tenemos, por lo que nos va en ello, que estar atentos. Y sin duda, desde nuestra materia, estamos en un lugar privilegiado, claro, para hacerles tomar conciencia, ¿no? de la importancia de esa atención. Muy bien. Bueno, pues en este orden de cosas, luego si queréis podéis vosotros plantear pues alguna pregunta, porque yo tengo las que tengo y también son pues todas bienvenidas, ¿no? A mí me sorprende un poco pues también lo que dice Marta, que cómo es posible, ¿no? que con el gobierno que está en el poder esto no se haya efectuado y esto nos lleva a plantearnos el conflicto que supone pues ilustrar a los alumnos, la gravedad que tiene. Yo creo que si no lo hacen es o por ignorancia o por malicia o por las dos cosas. No lo sé, ¿eh? Es una hipótesis. Pedro Sánchez había prometido que cuando llegara pues iba a poner la ética y además lo tenemos recogido porque Enrique Mesa de Madrid, de la Asamblea de Profesores de Madrid, lo llevaron ahí 200.000 firmas y se comprometió. Lo que pasa es que, bueno, verba volant, scripta manen, ¿no? En este sentido, esta pregunta que a lo mejor es un poco difusa o este argumento, veo yo que muchas veces en nuestro país, ¿no? Como que, como que queremos ilustrar, pero solo algunos. Y yo recuperaría un poco el espíritu marxista en este punto, porque ahora hay muchos que se meten contra el marxismo y parece ser que, bueno, pues simplemente fue producto de un señor muy vago, como diría un tal Los Santos, con el cual, vamos, en esa tesis está completamente desnortado, porque además es subjetivismo puro. Y lo que quiero decir es que Marx, o el marxismo, se compromete también con las clases menos pudientes y esto nos plantea una incomodidad desde nuestra concepción, a lo mejor pequeño burguesa, que tal vez habría que poner, bueno, ser autocríticos, ¿no? Cuando Paul Nizan en Los perros guardianes o tantos otros, ¿no? Como filósofos franceses y aquí en España,
pues hablamos de, bueno, hay que ilustrar, pero no demasiado. Es decir, hay que ilustrar a los que ya están ilustrados, ¿no? Recordemos las ruinas de Folney, de Palmira, de Folney, donde dice, hostia, el pueblo está ilustrado, ¿no? Hablando así en plata, qué horror, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la gente se empieza a despertar. Y si se empieza a despertar, no hay 4 ya periodistas en las televisiones públicas que pagamos nosotros con nuestros impuestos y que nos tienen como espectadores y siempre de oyentes, ¿no? De acusmáticos, como hacían los pitagóricos poniéndoles fuera del círculo. Y entonces yo creo que hay que reivindicar también que la ética, cuando la enseñamos, no tiene que quedarse solo en el aula, sino que tiene que salir no fuera, sino tras la puerta, ¿no? Porque la ética no acaba en el aula. ¿Y qué ocurre? Pues que esto nos lleva a unos conflictos tremendos, porque entonces descubrimos que los que salen en la televisión, incluso en la pública, cobran una pasta inmensa y a los demás que no somos graciosos como Santiago Segura y como otra rista de nombres, que no hacemos imitaciones de voces, son los que mayoritariamente tienen la voz cantante. Y encima son los que se permiten el lujo de criticar a esta sociedad y dicen ellos, ¿no? Por ejemplo, el otro día le escuchaba a Carlos Latre como diciendo que ahora ya no podían hacer un humor libre. Pero claro, tu humor libre me parece muy bien, siempre y cuando des oportunidad a las ciudadanas y ciudadanos para ir a los debates públicos, que esta es una de las tesis que yo digo en mi libro. Y esto la gente no lo quiere admitir, porque supondría que detrás de esa fachada democrática que nosotros nos damos, hay un temor tremendo, como diría Wilhelm Reich en Escucha, pequeño hombrecito y todos los estudios del freudomarxismo, a ver que en el fondo a lo mejor somos nosotros los primeros tiranuelos frente a los que creemos nuestros iguales. Esto nos lleva a que los discursos que salen en los medios de comunicación, en la pública, en la privada, y que todo es público según Ortega, y yo estoy de acuerdo que todo es estatal, en el sentido de que, bueno, ya se podría analizar eso. No hay nadie, un hombre hecho a sí mismo, eso no es posible. Entonces habría que reivindicar que nuestros alumnos tuvieran la oportunidad, a lo mejor a través de métodos de sorteo, para que fueran a hablar de qué sociedad quieren y no solo de qué sociedad les damos. Y esto me lleva a preguntarles a los alumnos. El otro día me dijo una alumna de segundo bachillerato cuando les pregunté, ¿qué podríamos hacer para mejorar la educación? Y ella dijo, bueno, pues con toda la libertad que uno tiene que tener en la escuela, cuando no es una escuela dogmática, pues romperlo todo y empezar de nuevo. Es verdad que es a lo mejor pues un poema juvenil, pero tiene cierta razón. Si indagamos en lo que es la escuela, si vemos cómo está configurado este marco, nos daremos cuenta de que, bueno, también los profesores nos lo tenemos, profesoras, mucho que mirar qué es lo que estamos haciendo en la escuela. Y eso nos llevaría no solo ya a la ética de 2 horas, que no es solo, sino a ver qué es lo que se está gestando hoy en las fábricas de adoctrinamiento en cuáles son las mejores materias. Bueno, eso de que la lengua y las matemáticas son instrumentales, Marco Antonio sabe que, bueno, lo hemos hablado, que eso es una falacia total. Si fuera así, hay alumnos que sacan en química un 8 y sin embargo en matemáticas la suspenden. Entonces no es instrumental para la química, es falso. Y hay gente que saca un 9 en física y suspende matemáticas. Y hay gente que te hace muy buen examen de filosofía, no es instrumental entonces la lengua, cuando te la suspenden. Esto nos lleva al conflicto que yo creo que es importantísimo en ética y que ya tienen que saber. Es lo que nos plantearon los escépticos, que desde sus tropos nos vieron las cantidades tremendas de contradicciones que tenemos. Y el mismo Hegel se las vio y se las deseó para decir que esa escuela, bueno, era superable. Pero hay que analizarlo en las clases. Cuando se dice, bueno, es que la realidad es así. Bueno, la realidad para ti, niño. Es decir, que ahí llegamos a una dificultad, ahora viendo, como estáis haciendo posiblemente vosotros, a orgias, de que nada existe, si existe es incomunicable, si es incomunicable, pues es imposible de llegar a los otros, pues ¿dónde estamos, no? Y ahí es donde nos enfrentamos con la potencia de la ética y su conflicto enorme que nos lleva al pirronismo, en ciertos casos, no a un nihilismo extremo, pero que estos alumnos tienen que pasar por ahí. ¿Dónde estamos? En una sociedad donde te tienen de televidente, te tienen para que veas programitas de cómo se hace una tarta o unos huevos escalfados o lo que sea, ¿no? Programas aberrantes
pagados con los fondos de los ciudadanos para el mayor sometimiento de ellos. Esto yo creo que tiene que ser, por lo menos, esta tesis mía puede ser pues, totalmente barrenable, pero hay que decir lo que vemos. Y lo que vemos es que la televisión, la radio públicas y otras no están contribuyendo en absoluto a que la gente sea más inteligente. Al contrario, nos hacen cada vez menos participativos y con unos fines enormes para que los gestores de las administraciones, los políticos que las gestionan, en las compañías de gas, de electricidad, etcétera, manipulen a la masa de la cual formo parte, porque yo no creo que hay aquí una gente que somos masa, es decir, que la gente dice, es que la gente yo soy también. Y esto nos lleva pues a los problemas del conflicto de la ética, que nunca puede ser, como decimos, pues una dogmática, sino que es plantear el espíritu de Sócrates. Aunque no existiera, a mí qué me importa, si es Sócrates o fue una mujer o lo que sea. Lo importante es la dialéctica que se plantea en el enfrentamiento, en el choque brutal con la realidad que no queremos admitir, de que hay pobreza, exclusión, marginación, los problemas que habéis dicho y que me parece que hay que ponerlos en el tapete, de las mujeres, y creo que es de justicia, como decía al principio. Es decir, no se puede uno quedar ahí de brazos cruzados, hay que actuar. Y el trabajo de un profesor no creo que sea trabajo, sino es una actuación política y ética. Entonces la pregunta, porque si no me enrollo, sería, ¿por qué va todo en contra? Es decir, ahora tenemos una, como llaman algunos, una calidad de vida, tenemos medios económicos a mansalva aquí. Y sin embargo, pues aparecen todas las pasiones, las emociones que ya desde Spinoza, Erich Fromm, Marcuse nos llevan al dominio de otros en vez de repartir el trabajo. Y esto, claro, la gente, repartir el trabajo, ¿por qué va todo en contra de lo que más necesario nos parece? Es decir, a saber, la ética. ¿Por qué no construir una sociedad más, pues bueno, unos le llaman pues, más solidaria? Yo creo que porque estamos, bueno, yo no lo sé, que me lo contestéis, por favor, si sabéis, yo no lo sé. ¿Por qué teniéndolo todo estamos hoy potenciando la ambición económica, las loterías nacionales que polarizan a la gente hacia el consumo de una forma ilusoria? Paradme, Marta, por favor, paradme. ¿Por qué va, como tú decías, que no lo podías entender? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, yo tengo una opinión muy personal, claro. Esto ocurre porque conviene al sistema, claramente. Es evidente. Un sistema, si es que además tenemos tantísimos datos que apoyan esto que estamos diciendo, ¿no? El 1% de la riqueza está concentrado en el 99% de la población en el mundo. Vamos a ver, ¿cómo puede ser? Claro, nosotros desde nuestra postura... que vamos a ser claros, es una postura privilegiada, que es que el mundo es muy grande. Cuando digo muy grande, no me refiero a la situación de las mujeres afganas, me refiero probablemente a la situación de la vecina mía del quinto, a quien a lo mejor ni la conozco. Es decir, las situaciones con las que coexistimos y a las que ni siquiera prestamos atención las tenemos al lado. Pero hay dos cosas que quería decir al hilo de lo que decías. Lo de los medios de comunicación es tremendo, pero tenemos que tener muy clara una cosa: nuestro alumnado no ve la televisión, ¿eh? El gran problema, creo yo, son las redes sociales, es decir, las redes sociales, y por red social incluyo YouTube, por ejemplo. Ellos no ven series de televisión, no ven programas de televisión, ven a youtubers, a instagramers, eso es lo que ven. Y lo que están viendo cada vez que ven eso es publicidad continuamente, en fin, de lo peorcito. Quería decir otra cosa, que se me han quedado cosas que tenía ganas de decir en el tintero. Vamos a ver, hay una cosa que a mí me ofende por encima de todas las cosas, en lo profesional me refiero, y es la idea de que los y las de filosofía, ética en particular, tiene algo que ver con la ideología. Es que no. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Rosalía. Por supuesto, Marco Antonio, que los derechos, los derechos, claro que no son universales. La cuestión es que deben serlo. Y es un marco regulativo que nos permite reclamarlos, porque antes ni eso, ¿no? Entonces es importante que exista un documento. Entonces, parece que, yo no sé si esto os ha pasado en clase o en la sala de profesores y profesoras.
Cuando alguien de filosofía dice, pues ya decía Descartes que, y hay alguien automáticamente, si es un alumno o alumna, dices, bueno, es un adolescente, no pasa nada, ya estoy yo aquí para educarle, pero cuando es un adulto o adulta, ¿qué? Te dice, pues yo no estoy de acuerdo, pero vamos a ver, ¿cómo que no estás de acuerdo tú con lo que dice un señor filósofo, si no sabes ni lo que está diciendo? Es decir, parece que la filosofía no deja de ser, o es la idea que se ha transmitido, no lo sé, un conjunto de opiniones más o menos fundamentadas, más o menos justificadas, que por azares de la casualidad han pasado a la historia y no han tenido ninguna repercusión en la construcción del mundo en el que vivimos. Y además, como si no fuera ideología, por ejemplo, determinadas maneras de contar acontecimientos históricos. Ya hablamos de matemáticas, hablamos de literatura, hablamos de todas las disciplinas, pero hoy la historia no depende de la ideología, el cómo se cuenten determinados acontecimientos. No quiero poner ningún ejemplo, pero creo que todas y todos tenemos alguno en la cabeza. El 18 de julio se puede contar de dos maneras y dependiendo de cómo las cuentes estás haciendo ideología. Si la cuentas de una, estás no solo mintiendo, sino haciendo ideología. Y eso es peligrosísimo. Y ese tipo de compañeros y compañeras, claro que los tenemos. El problema está en que parece que la filosofía es un campo especialmente proclive a manifestar opiniones. Cuando yo explico la Declaración de los Derechos Humanos, yo no estoy dando mi opinión. Cuando yo en clase de valores éticos hablo de racismo, de xenofobia, de machismo, de violencias contra las mujeres, no estoy expresando una opinión, disculpa, estoy transmitiendo el saber que fundamenta que podamos vivir en un Estado democrático. Y a mí esto me parece imprescindible. No sé muy bien cómo responder a lo que estás diciendo, porque claro, lo tenemos todo aquí y unos pocos y unas pocas. Hay muchísima gente que no tiene lo imprescindible y tampoco les estamos proveyendo de las herramientas teóricas o conceptuales que son imprescindibles para poder reclamarlo, que esa es la clave de lo que estamos aquí tratando. Si tú no eres consciente de que tienes derecho a, no vas a reclamar nunca nada. Estoy totalmente contigo de acuerdo, Marco Antonio, en que en este país en particular tenemos un problema muy gordo con la concepción de lo que son los derechos. Porque parece que como ya hemos nacido en democracia, esta situación es la perpetua, es la de siempre. Ya no estoy hablando de otros países. Y no existe conciencia, a lo mejor es porque no se ha querido transmitir, de que los derechos se han conseguido con mucha lucha, con muchísima lucha, que hay muchísimas personas que se han dejado la vida para que nosotras aquí ahora podamos disfrutar, la vida entera, físicamente incluso, para que nosotras podamos aquí ahora disfrutar ejercer los derechos que nos corresponden por el simple hecho de ser seres humanos. Entonces, ¿qué me parece imprescindible? Antes, Miguel Ángel, tú citabas a Deleuze y la importancia de crear conceptos. Yo voy a citar a la maestra, a la filósofa española que a mí me parece imprescindible y me parece, sinceramente os digo, inverosímil que no se la lea, pero no que no se la lea en las clases, que no se la lea entre el profesorado. Celia Amorós tiene una cabeza filosófica absolutamente prodigiosa y si no, leed cualquiera de sus libros a ver si se pueden leer sin saber filosofía. Que no. De hecho, es uno de los grandes problemas que, en mi opinión, tiene el movimiento feminista, no el movimiento feminista, Celia Amorós, que es filósofa y hace libros de filosofía, porque el feminismo es un pensamiento filosófico muy riguroso. Celia Amorós decía, siempre dice, y yo no solo lo suscribo, sino que he hecho mío esta expresión, que es, en mi opinión, una máxima feminista y no feminista. Conceptualizar es politizar. ¿Y esto qué significa? Esto significa que en el momento en que nos ponemos a pensar en acontecimientos que ocurren y que nos rodean, les estamos poniendo un nombre, los estamos definiendo y les estamos trayendo a la existencia cosas que de no ser pensadas no existirían. En el caso del feminismo y de las mujeres en particular, tenemos casi todos los ejemplos, casi todos los conceptos que ahora socialmente ya están bastante aceptados, podríamos decir, salvo por el sector que ya sabemos y que es mejor ni nombrar. Todo el mundo sabe que existe una cosa que se llama patriarcado, o la mayor parte de la gente. Todo el mundo habla de violencia contra las mujeres, de violencia machista o de paridad. Ese tipo de conceptos fueron pensados. Y si no hubieran sido pensados, si no se hubiera focalizado la atención en las cosas que nos rodean y que son problemáticas
y porque son problemáticas hay que corregirlas, no se hubieran convertido en fenómenos de importancia social y suficientemente significativos como para intervenir políticamente. Y ahí está la labor de la filosofía. Y esto a lo mejor es muy incómodo o muy peligroso, tener una ciudadanía no hiperformada en lo técnico, en el campo estrictamente al que te dedicas, sino una ciudadanía formada de manera integral, como decía antes Rosalía, es una ciudadanía peligrosa, porque puede poner y quitar, porque puede interpretar todo lo que está pasando, por ejemplo, en este país, con el precio de la luz, con determinadas, determinadas políticas que van en contra de los intereses de los seres humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es muy peligroso. Y otra cosa también que no quiero dejar de decir, la filosofía tiene que estar presente en todas las etapas, probablemente porque es una disciplina que es difícil. En la ESO tiene que estar en forma de ética, porque como muy bien decía Rosalía, es la interdisciplinariedad hecha asignatura. Por ejemplo, no hay ni un solo alumno o alumna, a mí, es mi experiencia que a lo mejor no pasa, que en primero de bachillerato de ciencias sepa explicarme qué es la inercia, por ejemplo, o se haya planteado qué es un número. Es decir, la filosofía, la ética en la ESO permite hacer reflexiones que desde las especialidades no se hacen. Mis compañeros y compañeras de biología no incorporan reflexiones éticas, claro, porque no tienen que hacerlo, pero la reflexión ética es imprescindible, luego alguien la tiene que hacer. El de biología, el profesor o profesora de biología no puede hacerlo porque no es su campo, pero es que tiene que existir alguien que lo haga, porque no podemos dejar de lado esa perspectiva. Hay en todos los estados democráticos hay comités de bioética. ¿Y quién da bioética? ¿Quién habla de bioética? Un biólogo no. Tiene que hablar una persona especializada en ética, alguien de filosofía. Y eso tiene que existir, es una perspectiva que complementa y en muchas ocasiones aclara, soporta, fundamenta conceptos incluso científicos muy complejos que a nuestro alumnado no les acaba de llegar. Y ya me callo, perdón. Muy bien. Bien, bueno, con respecto a esta última pregunta, me parece muy interesante también, como todas, y creo que tiene mucha relación con lo que ya se ha nombrado varias veces, sobre todo por parte de Miguel Ángel, el moderador, ¿no? Sócrates y los sofistas. Bueno, vamos a ver, yo creo que ahora mismo en este mundo al que tú aludes, Miguel Ángel, hay una reacción ante quienes pensamos que no vale todo. No vale todo. Es decir, hay un relativismo extremo que se está promulgando desde distintas esferas o distintos ámbitos, y yo creo que las personas que hemos estudiado, que tenemos conocimiento de filosofía, ¿no? Como un saber sobre lo humano, somos muy conscientes de que todo no vale. Yo cuando les explico a mis alumnos y a mis alumnas Sócrates y los sofistas, digo, el debate entre Sócrates y los sofistas les explico que tiene plena actualidad en la cuestión de la aplicación de los derechos humanos. Entonces, hay cosas, hay líneas rojas que no se pueden pasar, que no se pueden pasar. Y si bien no queremos una asignatura partidista ni partidaria de ciertas ideologías, sí que es verdad que hay valores que sí que son universalizables, como ya defendía Sócrates, y que es verdad que los sofistas, cuando dicen los valores son relativos, también tienen gran parte de razón. También tienen gran parte de razón, pero también hay valores de diferentes culturas que no podemos aceptar porque van en contra de la dignidad humana, y la dignidad humana es un valor irrenunciable. Entonces la dignidad humana y otros valores son irrenunciables, y entonces no tenemos que seguir
diciendo en múltiples direcciones que no todo vale, que hay líneas rojas y que ello se aprende pues en un estudio, digamos, multidireccional y plural sobre lo humano. Y sabemos que podemos llegar a grandes consensos. Por ejemplo, el valor, el derecho a la propiedad. El valor, el derecho a la propiedad, realmente siendo consciente de que ha supuesto en las sociedades humanas, ¿no?, el reconocimiento del derecho a la propiedad, que la gente sea propietaria de sus propias casas, ¿no? Hecho que les ha sido negado históricamente y en el mundo contemporáneo, en las diferentes culturas, a un sinnúmero de seres humanos ese derecho a la propiedad, por muy liberal que sean, ese derecho yo creo que es irrenunciable. Reconocer que es bueno, es decir, que hay grandes aportaciones que tienen su origen en distintos ámbitos ideológicos, porque es verdad que hablamos desde distintos ángulos, desde distintas perspectivas y también desde distintas ideologías, pero la formación filosófica, la formación ética es muy buena para ver que el bien puede venir, ¿no? Puede tener su origen en diferentes partes, ¿no? No sé si he respondido Sí, ¿no? muy bien. a Sí, tu pregunta. Bueno. muy bien, gracias. ¿Y Marco Antonio qué dice sobre esto? Bueno, al principio has dicho que el gobierno es cierto que suscribió en 2018, ¿no? El Congreso, el partido del gobierno, la reinstauración de la ética, que luego lo ha incumplido. Y hablabas de si lo hacía por malicia, por ignorancia. Habéis hablado también, Marta, ha hecho alusión al sistema, ¿no? El sistema, evidentemente, pues lo que quiere es un público adocenado, un tipo de ocio embrutecedor, un ocio que evidentemente pues no invite al pensamiento ni al diálogo. Un ocio que en el fondo pues va orientado al sometimiento. Pero claro, en una sociedad como la nuestra, ¿no?, como bien habéis apuntado, en el que vivimos unos pocos relativamente bien, el problema es ese, ¿no?, que al final es una sociedad muy individualista. Retomando lo último que ha dicho Rosalía, muy subjetivista, ¿no? Cuando uno explica a Sócrates y los sofistas, el primer impulso de los chicos siempre se posicionan con los sofistas, ¿no? Porque al final ellos es su experiencia, es la experiencia de que al final pues cada uno tiene su opinión, todas las opiniones son igualmente respetables y que cada uno persigue su propio interés. Esto es muy curioso porque les parece mal que cada uno persiga su propio interés, pero lo acepta. Entonces, claro, vivimos en una sociedad en la que para que yo pueda tener lo que tengo, alguien debe tener menos. Los recursos no se distribuyen igualmente, ¿no? Si todos los recursos estuvieran igualmente distribuidos, pues todos seríamos pobres, ¿no? Lo que siempre se dice del comunismo, ¿no? El comunismo todo el mundo era pobre. Entonces, antes Miguel Ángel ha hecho alusión a la biocenosis. En el fondo, la sociedad es eso, ¿no? Es una lucha, no a muerte, evidentemente, pero es un mantenimiento del statu quo de unos a costa de los otros. Claro, esto, repito, es problemático, ¿no? Cuando se plantea en clase, pues más o menos todo el mundo estaría de acuerdo en que lo ideal sería un reparto más equitativo, pero está de acuerdo de forma verbal, ¿no? El llevar esto a la práctica seguramente sería problemático. Pero bueno, simplemente hacerles ver esto yo creo que ya es importante, ¿no? Hacerles ver que los bienes de los que uno goza siempre es a costa de que otro no los tenga. Y esto también me gusta relacionarlo mucho en clase con el tema de la ética del consumo. Hacerles ver de la importancia de
de que cuando nosotros compramos cualquier producto, ser consciente de dónde viene ese producto, quién lo ha fabricado, en qué condiciones lo ha fabricado, si en el país en el que se ha fabricado se respetan derechos laborales, si son niños los que lo han hecho. Esto por un lado, y por otro lado también que tomen conciencia de la importancia de que cuando estamos consumiendo cualquier producto que estamos comprando, ese producto ha sido producido y ha generado necesariamente pues, unos residuos, un consumo energético, contaminantes muchas veces, en fin. Pero bueno, todo esto estaría relacionado con esa sociedad del ocio consumista que al principio tú, Miguel Ángel, has planteado. Y aquí, pues nosotros, desde nuestra posición, intentar hacerles ver, ¿no? Intentar hacerles ver que el ocio siempre sirve, lógicamente, al que domina, y nosotros nos convertimos en cómplices, ¿no? A la hora de consumir ese ocio. Luego el tema de las opiniones, de lo que se refería Marta, también es cierto, ¿no? Que la filosofía se percibe muchas veces como un conjunto de ocurrencias de individuos ociosos, ¿no? que divagaban y que uno los cita como, pues eso, ¿no? Como una cita de autoridad, como una cierta, incurriendo, ¿no? Una determinada falacia, ad verecundiam, citar por citar a un personaje que tiene un cierto prestigio porque ha sido consagrado por la tradición, pero que realmente no está diciendo más que vaciedades. Con el tema de la ideología, yo aquí disiento, pero bueno, aquí entraríamos en un jardín, ¿no? Yo creo que en el fondo ideología es todo, ¿no? En determinadas materias como historia, al final, todas las versiones, todos los relatos son construidos desde una determinada posición. No creo que exista la verdad, al menos en ciencias sociales, ¿no? En ciencias humanas, no existe la verdad. Yo al menos defiendo una posiciones hermenéuticas en las que sí podemos acercarnos, ¿no? Pero nunca vamos a llegar a la verdad, o al menos una noción de verdad como adecuación, ¿no? Como que se puede mantener en otro tipo de ámbitos. Y sí creo que nuestra posición debe ser precisamente desmontar relatos, con independencia de dónde venga ese relato, intentar desmontarlos, sin comprometernos a priori con ninguno de ellos, al menos en cuanto a nuestra labor de profesores de ética y de filosofía. Luego, evidentemente, pues, podemos tener, ¿no? una inclinación ideológica y a la hora de votar necesariamente tenemos que tomar una decisión. Muy interesante lo que has dicho, ¿no? de Celia Amorós, de conceptualizar es politizar, evidentemente, ¿no? Verbalizar, crear nuevos conceptos, volviendo a Deleuze, es fundamental, claro. Toda nuestra realidad está traspasada de ideas, de conceptos, y lo que nosotros, pues desde nuestra modesta posición, lo que hacemos con nuestro alumnado es ayudarles precisamente a verbalizar determinados problemas y a conceptualizarlos. Creo que va unido, ¿no? la verbalización y la conceptualización. Y volviendo de nuevo, ya por último, para terminar a lo que ha dicho Rosalía, pues evidentemente hay unos valores que son universalizables, pero que tenemos que luchar por universalizarlos. Vivimos en un mundo de relativismo, y el relativismo, digamos, sería un poco la tendencia, la inercia hacia lo que nos lleva, pues, en una sociedad subjetivista, consumista, donde cada uno se preocupa por lo suyo. Y desde luego, desde nuestra posición también, lo que tenemos es que intentar hacer ver a nuestro alumnado que no todo sistema de valores es igualmente válido, que no toda cultura es respetable, o determinados aspectos de toda cultura son igualmente respetables. Desde un punto de vista antropológico, ¿no? Pues muchas veces se incurre, ¿no? en esta ingenuidad, ¿no? De que todas las culturas, pues, son como son porque son fruto, ¿no? de unas determinadas condiciones socioculturales y demás, pero aquí hay que ponerse con Sócrates y defender que hay valores que son mejores que otros, ¿no? y hacerlos ver y tratar de luchar dentro de nuestras posibilidades por esos valores. Y ya no sigo. Bueno, muy bien. Bueno, pues por ir ya clausurando y cerrando, si queréis hacer una
intervención de 1 minuto o 2 así para ver qué es lo que hemos tratado de decir, para que quede alguna tesis pues más clara o que se subraye más, pues lo podemos hacer. Podemos empezar pues por Marta. Antes decir yo ya acabo y voy a usar este minutillo, decir que bueno, pues el terreno en el que se mueve la filosofía es muy problemático. Y es tan problemático que la verdad es que no es una materia fácil, clara y distinta, sino que estamos nosotros atravesados por multitud de contradicciones. El hecho de llevar al alumnado a que se dé cuenta de las contradicciones en las que vive, tan enormes, el hecho de ver que nosotros no tenemos una respuesta, no es poco, ¿eh? Es más, es mucho, porque de otra manera caen en la irracionalidad de que todo tiene o solución o que hay problemas que, bueno, que se solucionarán sin atender. También creo yo que el esfuerzo de las personas que nos dedicamos a la ética es brutal, porque en cuarto de la ESO la verdad es que lo que menos me apetece a mí es dar ese curso, pero por eso mismo, creo que es donde más tiene que ponerse ahí pues la gente pues a idear, a conceptualizar, a ver que hay, pues en esa edad hay muchas posibilidades de filosofar. Y simplemente también decir que, bueno, que a lo mejor es imposible pues, que los niños filosofen con 6 años, pero ojo, porque Piaget está un poco demodado, está un poco de modé en cierto sentido. Yo cuando he estado con segundo de la ESO y primero de la ESO ahora, pues ves que los chicos y las chicas piensan, hablan de una conciencia de sí, interesantísimo. Yo creo que, aunque tengamos hoy por hoy valores, y ojalá se pusiera ética ya incluso en primero, porque es una materia que hay que darla, que no es baladí, que es fundamental. Vamos, que es como, esa sí que es instrumental, porque si no, mientras el chaval no tiene conciencia de dónde está, pues creo yo que los chavales nos pueden enseñar muchísimo, pero muchísimo. Yo hay veces que aunque acabas agotado con los de primero de la ESO, segundo, dices, joder, qué divertido, porque es que piensan y ven muchas cosas. Y hablan de lo que dices de los youtubers, de los programas que ven y tal. Y a partir de ahí, pues lejos de darles esa morrallita que a mí se me dio en la infancia de que había un Dios Padre que me quería, si les hacemos pensar, yo creo que es mucho mejor, si les hacemos sopesar, ¿no? Ideas, es mucho mejor que dar ahí pues religiones muertas de un señor Alá o Yahvé, que eso sí que es la dogmática. Entonces, pues reivindicar el puesto de la ética. Vamos, yo diría hasta casi desde parvulitos, claro, la metodología es muy distinta, ¿no? Pero es verdad que el esfuerzo nuestro es brutal y quien lo probó, como dice Lope de Vega, lo sabe, acaba esbaldado. Pero se puede aprender muchísimo de cómo se va configurando el liderazgo, cómo se va configurando los procesos dinámicos, inconscientes, y ellos mismos nos enseñan mucho, ¿no? Entonces, pues claro, no pedimos yo no pido ética en cuarto, pido una materia ética, pero vamos, desde el jardín de infancia, ahora adaptada al modelo. Ahí vamos a las tesis de Rousseau y de todos los grandes que han estado, ¿no? De cómo se forma la conciencia. Y desde luego engañándoles con mitos oscurantistas, no. Por eso dice Platón en la República que se equivocan mucho los que enseñan a los niños metiéndoles mitos falsos, porque eso va a tener luego una impronta para toda su vida horrorosa. Eso lo dice el mismo Platón. Y dicho eso, pues os cedo la palabra y bueno, y al final despido y tal. Marta. Bueno, por si no me da tiempo después, muchísimas gracias, Miguel Ángel, por haber contado conmigo y por este momento que, bueno, a mí por lo menos me reconforta, ¿no? El poder hablar de estas cosas que me preocupan y me interesan. Para ser breve, porque veo que, no me cronometro, pero veo que tengo tendencia a enrollarme, voy a ser muy breve. Yo creo que la cuestión que tenemos que tener muy clara es que la cuestión es qué sociedad queremos construir.
Esa es la clave de todo. ¿Qué clase de sociedad queremos construir? ¿Qué clase de sociedad queremos vivir? ¿Qué clase de sociedad queremos para vuestros hijos e hijas si los tenéis, para las generaciones futuras y para nosotros y nosotras también? Una sociedad que es capaz de enfrentarse y enfrentar situaciones problemáticas y salir de ellas, o que al contrario, adocenada, asuma las imposiciones del sistema de poder de una manera totalmente sumisa. ¿Qué clase de sociedad queremos construir? Y si lo que queremos es una sociedad que sea responsable, que sea crítica en el sentido de que observe las cuestiones problemáticas en sí mismas y por sí misma, es imprescindible la formación ética. Y la formación ética tiene que estar basada, tiene que ser provista por quienes somos especialistas en esta cuestión, que eso es otro tema también muy interesante, ¿eh? ¿Quién ha estado dando ética o quién está a día de hoy dando ética en secundaria obligatoria en muchos centros, creo yo, de toda España? La filosofía es una disciplina, es imprescindible. Decía Adorno que si es necesaria todavía en el mundo en el que estamos, en un texto de 1972, lo es más que nunca como crítica contra la heteronomía que se extiende. Si esto lo decía Adorno hace no sé cuánto tiempo, en el mundo en el que estamos, su papel es crear asilo para la libertad, pero tenemos que tener también bien claro qué es la libertad, qué noción de libertad queremos, en fin, habría mucho que hablar. La cuestión, para resumir, es qué clase de sociedad queremos construir. Y una sociedad sin ética no puede ser una sociedad auténticamente democrática. Muy bien, muy bien. Rosalía. Bueno, yo para despedirme quiero expresar mi agradecimiento por el rato tan bueno que he vivido con vosotros y con Marta. Muy agradable hablar de estos temas, y espero que no sea la última vez que nos encontramos en un medio como este, hablando de cuestiones filosóficas y éticas. Bien, yo quiero concluir afirmando que la ética no es ni de derecha ni de izquierda, que la ética es una asignatura muy necesaria porque contribuye al desarrollo de destrezas y capacidades que son imprescindibles para afrontar las problemáticas con las que nos vamos a encontrar en las sociedades contemporáneas, las cuales se encuentran bajo la égida de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y es muy importante que no renunciemos al rol histórico que nos corresponde. Y para ello, mientras más formación ética tengamos todas y todos, pues mejor lo vamos a hacer y mejor va a ser el legado que le dejemos a las generaciones futuras. Muy bien. Y Marco Antonio. Bueno, pues yo también reiterar, ¿no?, mi agradecimiento por esta invitación y el haber podido conocer a Marta y Rosalía y haberlas escuchado y dialogar con ellas. Ha sido un placer. Yo, pues bueno, me reafirmo un poco, ¿no?, en ese papel de la filosofía como un saber crítico, subversivo, que va contra el poder, contra las ideologías, y fundamental para el individuo, tanto para su desarrollo personal, intelectual, y desde luego pues, que tiene un eco, ¿no?, incuestionable en una sociedad, ¿no? Una sociedad de individuos críticos y reflexivos, pues va a ser una sociedad donde estas relaciones de dominio queden mitigadas, ¿no?, asumiendo que siempre van a estar ahí, y que determinadas cuestiones y problemas que quedan solapados y hacia los que prefiere, ¿no?, el poder, ¿no?, que no miremos, pues hacerlos presente e intentar, en la medida de lo posible, pues buscar respuestas, soluciones a problemas que en muchos casos no tienen ninguna solución, pero al menos plantearlos, cuestionarlos, evidenciarlos, y para esto, naturalmente, es imprescindible la materia de ética. Seguramente, como has dicho, Miguel Ángel, habría que empezar mucho antes, ¿no? Habría que empezar desde primaria para que se vaya consolidando el hábito de la reflexión, porque en realidad
se queda muy corto. En 3 años se queda muy poco, ¿no? A los chicos les pasan demasiado rápido. Y esto yo creo que es un hábito que debería fomentarse desde mucho antes, porque también, como bien dices, y yo doy en primero de la ESO, a los chicos les gusta reflexionar, les gusta plantearse cosas y se aprende muchísimo de ellos y bastaría únicamente con darles la oportunidad de desarrollar ese hábito para que ese hábito se establezca y al final, pues bueno, la etimología, ¿no? El término ethos, pues estaba relacionado ya con esto, con el hábito. Entonces, pues poco más que añadir. Bueno, pues para mí ha sido un placer, Marco Antonio. Te estoy viendo hace 25 años de ahora y sigues igual, pero mucho más brillante y me ha encantado estar con vosotros. Marta, Rosalía, me parece que a mí esto hay que hacerlo más y hay que hacerlo también en los centros de actuación educativa y decir que sin esto no sé, yo no hubiera sabido que Oliva Sabuco, pues que ha trabajado pues nuestra compañera, y habrá que mirar esto. El otro día hablando con la hermana de Marta, que también es profesora de filo y trabaja conmigo, que también la íbamos a invitar, ya habrá otra ocasión, pues decir que yo pongo a las filósofas para que hagan trabajos, ya que hoy están 2 feministas de pro y me parece a mí que el movimiento feminista pues tiene su lugar y que bienvenido sea. Yo pongo a Edith Stein, aunque no sea católico, me parece sorprendente para que lo trabajen los chavales. A uno le pongo Edith Stein, a otro Schopenhauer, a otro le pongo pues Simone Weil, que me está sorprendiendo cada vez más, una mujer que con 34 años se mete en la fábrica, la Renault, y habla de los deberes, de los derechos, pero también de los deberes, y de tantas filósofas que están ahí. Y mira, ahora me has dicho eso, Marta, pues habrá que coger a Celia Amorós y la ética para Celia que lleva a Pilar todos los días ahí a la sala de profesores. Habrá que echarle una ojeada. Pilar es mi hermana, ¿eh? Sí, Pilar, la hermana de... Sí, lo he dicho, o creo que lo he dicho. Otra filósofa brillante. Y es verdad, hasta ahora han sido pues curillas o gente que te venía pues de los curillas y la filosofía, ay, yo sí sacamos filósofas y filósofos que sepan picar el tábano de León, de Sevilla, de Cáceres, de Galicia, y dejar de tanta tontería por la que nos peleamos, pues yo creo que la ética pues bien ganada está para nosotros y para el resto de las generaciones, si es que no hacen caso a Cioran, porque a lo mejor habría que decir que mejor acabar con todo. Pero bueno, que una maravilla y pues me encanta haber estado con vosotros, igual que habéis dicho, y que gracias a Marí, que está ahí esperando ya para cerrar la conexión, pues agradecer a la Fundación Gustavo Bueno, al Teatro Crítico, la libertad de expresión y la cantidad de problemas que nos quedan por hablar. Así que nada, a darle caña. Un abrazo y un beso. Venga. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego. Bien, estupendo. ¿Y Rosalía? Pues la voy a llamar. Marta, se te ve ahí la biblioteca detrás como difusa, lo has borrado. Es que difumino el fondo habitualmente. Joder, Me sale- Hola, buenas tardes. Buenas. Hola, Rosalía. Joder, y sabes difuminar el fondo y todo, es Es que increíble. son 2 años de vida online muy intensa, entonces claro. Yo que quiero enseñar los libros. Bueno, pues a ver, en 10 segundos vamos a hacer la presentación y a lo que salga, que es lo mejor.